Un saludo para todos compañeros. Vamos a ver en este video tutorial cómo tener acceso y cómo navegar por el tablero de viajeros que tuvo unas modificaciones para este año. Entonces lo primero es ingresar a un navegador y luego de que ingresemos al navegador vamos a ingresar a la dirección celecu.net. De esta manera y ahí podemos ingresar a la página de Celecu, del equipo de transformación educativa. Luego de que estemos en la página de Celecu vamos a darle al botón del menú ingresa y vamos a ingresar justamente a la herramienta viajeros. Luego de que tengamos la herramienta viajeros vamos a loguearnos, cada uno tiene su usuario y su contraseña. Luego de que iniciemos vamos a tener unas opciones dependiendo del perfil que cada usuario tenga y vamos a tener la opción de buscando a SWAI, donde podemos ver los resultados por estudiante y vamos a tener informes generales. En este caso vamos a ver la opción de informes generales para poder tener la nueva visualización que tenemos disponible del tablero, sobre todo en temas de comparativos y demás. Vamos a tener entonces lo siguiente y es que en esta herramienta vamos a tener unos botones justo al lado del título de viajeros que nos van a permitir navegar entre páginas del mismo tablero. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener el primer botón, resultados por área, en el segundo botón vamos a tener los resultados de WorldView, que a pesar de que fueron hechos a través de la plataforma de Macmillan, pues vamos a tener los resultados en viajeros, vamos a tener los resultados del lenguaje de primero y segundo, es decir, de la Escuela Explora, y vamos a tener los resultados por competencias. Para los perfiles que tienen como administrador de todas las sedes, vamos a tener también un botón adicional que son los resultados generales. Pero para los otros perfiles solamente los 4 primeros botones. En estos 4 primeros botones entonces encontramos cada tablero, en la mayoría vamos a tener gráficas de barras y en el tablero de WorldView vamos a tener entonces unos gráficos circulares. En estos gráficos vamos a encontrar entonces el resultado general con la división de cada una de las categorías o de los niveles que están los estudiantes, la cantidad de estudiantes evaluados, en este caso pues es de todo Cosmo, y vamos a tener cuántos estudiantes de cada una de las categorías. Podemos hacer filtrados, vamos a tener diferentes filtros para los que tienen la posibilidad de ver todas las sedes, pues van a encontrar todos los centros de experiencia en el primer filtro. Para otros perfiles, la única diferencia es que no va a tener ese primer filtro. Vamos a tener entonces filtros a partir de escuela en adelante y el resto sí es exactamente lo mismo. Entonces tenemos el filtro de escuela, que podemos darle clic en el botón que dice solamente y eso nos va a filtrar solamente una de las escuelas, la que seleccionemos, o podemos seleccionar más de una si queremos hacer un análisis de 2 escuelas o demás. Y asimismo para todo el resto de filtros. Aquí tenemos entonces grados, vamos a tener grupo, vamos a tener jornada, vamos a tener nombre del estudiante en caso de que tengamos la necesidad de ver un caso específico de un estudiante, el tipo de estudiante, que tenemos dos, continuidad para los que llevan más tiempo con nosotros y los nuevos, que es los que están matriculados a partir de este 2025. Vamos a tener cuartiles del 1 al 4, donde el cuartil 1 son los resultados que están por debajo del 25% en promedio, el cuartil 2 son los estudiantes que están en promedio entre 25 y 50, el cuartil 3 que es entre 50 y 75 y el cuartil 4 que son los resultados superiores a 75%, obviamente hasta 100%. Y tenemos el filtro de diagnósticos y alertas donde vamos a tener diagnósticos, discapacidades, alerta psicosocial o alerta en el desarrollo. Y el que no está clasificado pues con ninguna de estas otras 4 está en la opción de ninguno. Dentro de WorldView entonces vamos a encontrar el resultado general, pero también el resultado por competencias. Vamos a tener el reading, el listening, el speaking y el writing. Misma característica, vamos a tener un gráfico y tenemos una tabla donde nos da la clasificación. Aquí tenemos una diferencia y es que vamos a tener
de pronto en algunos la posibilidad o la opción de que no esté presentado y es porque no se obtuvieron resultados o no están reportados los resultados para esa categoría. Bueno, en resultados generales vamos a tener esa misma cantidad de filtros con las mismas características, solo que aquí ya va a ser un gráfico de barras donde podemos ver cada uno de los grados en el eje X y en el eje Y el promedio en porcentaje de el filtro que hayamos hecho, ¿cierto? Si es un grupo, si es un grado, si es una escuela y demás. Vamos a tener más abajo el número de estudiantes que se evaluaron en total y vamos a tener como novedad especial es que vamos a tener una tabla donde vamos a tener detalles de los resultados. Es decir, dependiendo de los filtros que yo haga, voy a tener un resultado de los estudiantes, en qué grupo están, qué jornada, el área a la que corresponde ese resultado, el porcentaje y en qué cuartil se ubica. Esto es útil para que hagan casos de estudio donde tengan que analizar un grupo, un área, un solo estudiante, ¿cierto? En el que tengan alguna necesidad específica de ver ese resultado. Y lo otro es que pueden hacer una descarga de estos datos como tal. Y es que pueden darle clic derecho a la tabla, darle exportar y ahí vamos a tener la posibilidad de exportar como archivo de valores separados por coma, que es CSV, este que también es el mismo, solo que es compatible con Excel, entonces abre automáticamente con Excel, y el recomendado que es hojas de cálculo de Google, porque este pues saca la información de manera más organizada. En el otro hay que hacer, en los otros dos hay que hacer procesos para verlo un poquito, que la visual sea un poquito más agradable, mientras que en hojas de cálculos de Google pues va a salir muchísimo mejor. Ahí le dan a exportar y ya va a cargarse una nueva pestaña en el navegador con los datos que exportaron de la tabla. En este caso pues exportarían muchísimos datos, no es recomendable hacerlo, simplemente esto es en caso de que tengan que hacer un análisis específico. Para la escuela Explora vamos a tener también resultados en gráficos de barras, pero aquí vamos a tener una pequeña diferencia y es que los valores numéricos no son promedios, sino que son cantidad de estudiantes. Es decir, hay 446 estudiantes del grado primero en etapa previa. Esto para el proceso de lectura. Y lo mismo para el proceso de escritura, donde vamos a tener eh, la cantidad de estudiantes en cada una de las etapas de la prueba de escritura. Mm, en algunos perfiles vamos a encontrar la comparación entre sedes, para otros perfiles que solamente tengan acceso a cada una de sus sedes o de sus centros de experiencia, pues no vamos a tener esta gráfica. Entonces solamente esa es la diferencia y vamos a tener también la tabla para ver los resultados específicos de cada uno de los estudiantes. Y en el último tablero vamos a tener los resultados por competencias o más bien por área y esto nos va a permitir tener gráficos por cada uno de las competencias que se tienen y de las áreas que se tienen más bien. Vamos a tener entonces, como en el resto de los gráficos, el promedio y vamos a tener una desviación estándar, que es la barra que va hacia abajo, que no es un valor negativo, solamente es un valor de diferencia o de qué tan desviados pueden estar los datos, algunos datos respecto al promedio. Y para cada uno la misma situación. Solamente hay una situación en la que de pronto pareciera que fuera un error, que no lo es, y es cuando utilicemos escuela explora o cuando en escuela crea estemos filtrando grados inferiores al quinto. ¿Por qué? Porque competencias ciudadanas y ciencias naturales solamente se evalúan a partir de quinto. Entonces eso podría parecer que es un error, pero no. Realmente es porque esas áreas no se evaluaron para esos grados. Eh, Esta es una navegación simple, pero puede pasar que tengamos algunos filtros y queramos volver al inicio. Cuando queramos volver al inicio en cualquiera de los cuatro tableros, vamos a tener el botón reiniciar que está acá en la parte superior derecha y ahí vamos a tener la posibilidad de volver todos los filtros a su estado inicial, que es sin ningún filtro, es decir, toda la información completa. Recomiendo utilizar ese botón reiniciar para que no tengamos que devolvernos filtro por filtro para hacer otro análisis, aunque a veces es necesario porque el cambio pues es mínimo.
Y también tenemos el botón de ayuda, que ese botón de ayuda nos va a permitir eh, contactarnos con Transformación Educativa, con el equipo de Transformación Educativa, en caso de que requieran soporte sobre la herramienta. Igual si requieren algún acompañamiento para esta lectura de los tableros, pueden contactarnos al equipo de evaluación o al equipo de transformación educativa y con gusto los apoyamos en cualquier necesidad que tengan.